Pues porque hace como 3 años escribí junto con unos amigos un ensayo sobre la teoría de la selección de Darwin y Wallace. Y entonces, escribiendo uno de los capítulos introductorios de ese libro, pues repasaba la historia de las ideas sobre historia natural en Europa antes de que Darwin se montara en el Beagle, ¿no? Y entonces repasaba, pues, a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, las personas que habían contribuido, cómo habían ido desarrollándose las ideas, cómo había ido cuajando la idea de evolución. Y entonces, bueno, me pareció muy interesante todo, y tenía muy poco espacio en ese libro para desarrollarlo, de manera que pensé en hacer algo para contarlo de una manera un poco más detallada, y de esa manera surgió la idea de contarlo en forma de relatos novelados y de escribir una trilogía. Nicolás Steno era un médico danés. Él nació en Dinamarca en el siglo XVII, vivió en el siglo XVII, estudió medicina en Copenhague y luego en Holanda, en Leiden, y se hizo anatomista, especialista en anatomía. Entonces, la medicina dependía absolutamente de la anatomía, porque no se conocían bien, ¿no?, los órganos y los sitios donde podía buscarse los problemas de las enfermedades. Entonces, él fue un anatomista muy famoso. ¿eh? Era muy bueno, hizo algunos descubrimientos importantes en el mundo de la anatomía. Hoy tenemos un conductito, ¿no?, que es el que conduce la saliva de la glándula parótida a la boca, que se llama ductus stenonianus, en honor a él, porque lo descubrió él cuando era un chaval, cuando apenas era un estudiante. Y era básicamente eso, hasta que lo fichó un buen día el duque de la Toscana, ¿no?, Fernando II de Medici, ¿no?, para su academia de experimentos, pues cuando ya era famoso. Y entonces, estando allí en Florencia, pues un día apareció un tiburón blanco enorme, ¿no?, varado en una playa cerca de Pisa, ¿no? Entonces, claro, inmediatamente se lo contaron al duque. El duque tenía colecciones de todo, ¿no?, incluida una colección de naturaleza, y entonces el duque dijo que se lo llevaran para Florencia, ¿no? Claro, le explicaron: mire usted, señor duque, que este es un bicho muy grande y no lo podemos llevar hasta Florencia, ¿no?, porque se nos descompondría por el camino. Y entonces dijo que muy bien, que mandaba a su anatomista, ¿no?, que era Steno, a la playa para que le cortaran la cabeza, ¿no?, siguiendo sus indicaciones, y se llevaran la cabeza a Florencia. Y entonces lo hicieron así, y le encargó a Steno que hiciera la disección de la cabeza del tiburón allí en el Palacio Ducal, delante de todo el Tu Florencia, toda la gente importante. Y entonces Steno lo hizo, y cuando estaba haciéndolo se fijó especialmente en los dientes del tiburón, porque le recordó a una cosa que él había visto de joven, ¿no?, que entonces se conocía como lenguas de piedra, y que estaban prácticamente en todas las colecciones de naturaleza que fueran un poco buenas. Las lenguas de piedra se cogían en la isla de Malta, básicamente, donde hay muchas. Y entonces se interpretaba que eso era, ¿no?, pues a través de un milagro del apóstol San Pablo, que le mordió una víbora venenosa, pero que sin embargo pues no le hizo nada, pues porque era el apóstol San Pablo. Y entonces la tocó con la vara, y los colmillos de la víbora se convirtieron, ¿no? Perdón, la lengua de la víbora se convirtió en eso, en las lenguas de piedra de la isla de Malta, ¿no? Y entonces él, ¿no?, al ver eso, ¿no?, dijo: caramba, eso deben ser dientes de tiburón convertidos en piedra. Y entonces ahí inició un estudio de anatomía comparada, porque era una persona muy, muy tenaz y muy interesada en todo, ¿no? Y hasta que demostró que efectivamente las lenguas de piedra eran dientes de tiburón fosilizados. Y a partir de ahí, haciéndose preguntas sobre eso, se convierte en el padre de la estratigrafía y en uno de los fundadores de la geología moderna.
Bueno, primero esto, ¿no? O sea, esto es una cosa muy interesante, es decir, ese giro, ¿no? En su interés científico se ve pocas veces, ¿no? Siglo XVI había mentes más revueltas, ¿no? Más dedicadas a cualquier cosa, Leonardo, ¿no? Es el ejemplo clave. Pero en el siglo XVII ya la gente se enfocaba bastante más, ¿no? Y en el caso de Steno, que estaba perfectamente enfocado, de pronto una observación le lleva a cambiar completamente su foco. Esto es una cosa muy especial, ¿no? Que me llamó la atención. Pero es que después, cuando ya entro en su biografía, ¿no? Hay otra cosa que es absolutamente sorprendente, ¿no? Y es que un protestante, ¿no? Un luterano, nacido luterano, criado en la Dinamarca luterana, luego en la Holanda calvinista, ¿no? Aunque Ámsterdam era muy abierta, ¿no? Pero era calvinista, ¿no? Luego pasa a la Francia católica, ¿no? Y no tiene ningún problema en trabajar ahí. A continuación se va a Italia, que todavía más católica que Francia, ¿no? Y tampoco tiene problemas en trabajar ahí. Es decir, veo a una persona que cuando todavía la cuestión religiosa en Europa era una cuestión muy delicada, se acababa de salir de la guerra de los 30 años, y esto, el enfrentamiento entre católicos y protestantes estaba ahí, ¿no? Todavía alargado. A esto no le importa. Pero es que va más allá y después de pasar unos años en Florencia, él, por su cuenta, porque nadie le presiona, él podía ser perfectamente protestante allí, no pasaba nada, se convierte al catolicismo, ¿no? Y poco después va un paso más allá y se ordena sacerdote, ¿no? De manera que al final termina su vida bastante pronto, porque murió joven, ¿no? Como obispo de la Iglesia Católica en el norte de Alemania, es decir, en plena Alemania protestante, ¿no? Claro, esto evidentemente es un rasgo, ¿no? Que dice mucho sobre su carácter y que encierra un misterio en el personaje que merecía la pena, ¿no? Pues andar un poquito en él. Bueno, este no es un personaje que es tan diverso que yo creo que cualquiera puede extraer muchas enseñanzas de su vida, ¿no? Y de las cosas que hizo en diferentes aspectos de la vida, ¿no? A mí, en primer lugar, lo que me llama la atención de Steno es su extraordinaria curiosidad. Es decir, una persona capaz de interesarse, ¿no? Por lo que ve, por todo lo que ve a su alrededor, ¿no? Y además de diferentes naturalezas. Se interesa por cosas científicas, ¿no? Pero también por asuntos espirituales, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo otro. Y se interesa con la misma intensidad y la misma pasión por ambos tipos de cosas, ¿no? En segundo lugar, su extraordinaria seriedad, ¿eh? Steno es un científico que para el siglo XVII es de una seriedad extrema, ¿eh? En el siglo XVII, en las ideas sobre historia natural, quien dominaba era Descartes, ¿no? Descartes era el gran filósofo, ¿no? Y el que lo había explicado prácticamente todo, y en su tratado sobre el hombre también. Descartes había dicho ahí pues, lo que era el corazón, lo que era el cerebro, donde residía el alma, es decir, lo había dado todo resuelto, ¿no? ¿Cómo lo había dado todo resuelto? A base de metafísica, es decir, a base de puro razonamiento, ¿no? Y a continuación, pues donde no me cuadran las cosas, pues acudo a la metafísica para obtener una explicación, ¿no? Y entonces, Steno, que era como todos los jóvenes de entonces, ¿no? Había estudiado a Descartes con muchísimo interés y mucho detalle, ¿no? Le contradice nada más empezar a trabajar en algo tan importante como la función del corazón. Para Descartes el corazón era una bomba, ¿no? Que generaba calor. Y Steno demuestra algo que ya habían dicho otros antes, hay que decirlo, él además lo reconoce, pero él lo demuestra con ese rigor científico que los otros no tenían, ¿no? Él demuestra que el corazón es un músculo. ¿Y cómo lo demuestra? Haciendo un estudio anatómico del corazón, muy detallado. Nunca usó el microscopio, ya existía, pero sin embargo a él no le gustaba el microscopio. Supongo que los microscopios de entonces debían ser un desastre, ya que allí por allí se debía ver muy poco. Él, sin usar el microscopio, demuestra que el tejido del corazón es un tejido muscular. Y con esto contradice a Descartes en un aspecto fundamental de su visión del hombre, ¿no? Y entonces empieza a desengañarse del cartesianismo, porque dice, bueno, si Descartes se equivoca en esto,
en qué más cosas se equivoca, ¿no? Y la segunda cosa en la que le corrige es algo que entonces era enormemente importante, ¿no? Descartes decía que el alma humana, ¿no?, residía en el cerebro, ¿eh? La residencia del alma humana era la gran pregunta, era lo que juntaba la física con el mundo espiritual, o sea, eso es una cosa importantísima, ¿no? Entonces Descartes dice que está en el cerebro y que reside exactamente en la glándula pineal, que es una estructura muy pequeñita, que tenemos en la base del cerebro cerca del cerebelo, una estructura muy, muy pequeña, ¿no? Y entonces él decía que la glándula pineal era móvil, ¿no? Y entonces al ser móvil podía recoger espíritus de un hemisferio cerebral y llevar esos espíritus al otro hemisferio cerebral. Y que en eso residía la capacidad de razonamiento del cerebro humano y por lo tanto el alma humana. Eso te daba el libre albedrío, es decir, todas las características del ser humano en diferenciación con los animales. Bueno, pues Steno se propone ver si efectivamente la glándula pineal humana es o no móvil, ¿no? Es decir, si está fija a alguna estructura cerebral o no. Nadie lo había hecho. Steno había estudiado con Sylvius, que era entonces el gran especialista en la anatomía del cerebro, y él se queda sorprendido de que Sylvius no se lo haya planteado, ¿no? Y entonces él se inventa una nueva manera de hacer anatomía del cerebro, una nueva forma de diseccionar para llegar hasta la glándula pineal sin deshacer, ¿no?, cualquier unión a la estructura del tejido cerebral si es que existiese, ¿no? Entonces, haciendo eso, primero con animales, claro, ¿no?, pues demuestra que en perros, en otros animales, la glándula pineal no es móvil, está fija. Pero claro, los animales no tienen alma en la concepción del siglo XVII. Por lo tanto, eso no sirve, ¿no? Hay que demostrar que es en el cerebro humano donde también está unida una estructura cerebral. Y entonces él aprovecha sus estupendas relaciones políticas en Francia, es el protegido del bibliotecario de Luis XIV, aprovecha eso para conseguir, ¿no?, que le permitan diseccionar un cerebro humano. Entonces, lo único que había que hacer con esto era esperar a que algún condenado a muerte no fuera reclamado el cadáver por nadie, cosa que pasaba con cierta frecuencia. Cuando esto sucede, él obtiene la autorización para diseccionar ese cadáver y de esa manera demuestra, en un acto público, al que asisten, ¿no?, los que luego serían los miembros fundadores de la Academia Francesa de Ciencias, ¿no?, pues asisten ahí y él demuestra que efectivamente la glándula pineal, ¿no?, humana está unida a una estructura cerebral y por lo tanto no es móvil. Y de esa manera se carga, ¿no?, toda la concepción cartesiana sobre la residencia del alma. Esto es una cosa absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, ese rigor, ¿no?, ese rigor y sobre todo ese atrevimiento, que es lo que hace Steno. Steno hace disecciones no por los procedimientos tradicionales, él se inventa sus propios procedimientos, pero desde muy joven, ¿no? Esa decisión, ¿no?, ese interés, esa forma de enfocar las cosas original y suya, ¿no?, es otra de las cosas que evidentemente hay que aprender del personaje de Steno. Y sobre todo, ya termino con la pregunta, ¿no?, y sobre todo el que eso se debe aplicar a cualquier nivel del conocimiento y de la vida. Entonces, él luego lo aplica a otro nivel completamente distinto, que es el nivel espiritual, ¿no? Y, de alguna manera, eso le lleva, ¿no?, de ser protestante a convertirse a católico. Pues fíjate que se suele decir, pero es dudoso y de hecho hace pocos días, hace un par de semanas, ¿no?, leí un artículo que hacía referencia a una encuesta que se había hecho entre universitarios entre alumnos de secundaria, españoles, en ese sentido. Es decir, cómo pensaban ellos que la ciencia estaba saliendo de todo este asunto de la pandemia. Y los resultados eran desalentadores. Es decir, los alumnos de secundaria lo que veían es que la ciencia no estaba resolviendo el problema. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir algo que desde mi punto de vista es muy interesante y tenemos que pensar mucho en ello, ¿no? La gente tiene una percepción de la ciencia bastante distorsionada, ¿no? Porque a fuerza de presentarles avances
y de prometerles avances, piensan que la ciencia lo puede resolver todo, y que si no lo resuelve es que está fracasando. Cuando tú a la gente le dices que no se va a morir, claro, porque es que esto se le está diciendo a la gente, el tema de la inmortalidad está en debates absolutamente serios, en el contexto de la ciencia. Gente que se reúne a discutir, sí, con el tiempo, ¿no? Y con los avances, con la biónica, la ingeniería genética, etcétera, etcétera, a lo mejor vamos a asistir al hombre inmortal. Y esto lo discute muy bien Noah Harari en su Homo Deus, ¿no? En el libro Homo Deus, el que sigue a Sapiens, ¿no? Bueno, la gente va interiorizando poco a poco esto, y cuando de pronto se presenta una situación, ¿no?, que vamos a ver, no es ni muchísimo menos tan dramática como la gente piensa, esto es lo primero que hay que decir. Yo soy especialista en microbiología y especialista en virus, tengo que decir que no es tan dramática ni mucho menos como se presenta a la gente, ¿no? Pues bueno, la gente le preocupa mucho, ¿no? Y entonces dice, ah, caramba, la ciencia nos lo tiene que resolver, ¿no? Y va a la ciencia y no se lo resuelve. Los muertos siguen apareciendo todas las semanas, desde hace un año. Resulta que llegan las vacunas y empiezan a decirles que a lo mejor las vacunas no son tan buenas como les habían dicho antes, cosa que deberían haber dicho desde el principio, porque efectivamente es verdad. Entonces, toda esta mala educación, ¿no?, de la población de los países desarrollados, claro, naturalmente, ¿no?, sobre la ciencia, puede hacer que en este momento la idea, ¿no?, que tiene la gente sobre la ciencia no sea tan buena como la que tenía antes de empezar la pandemia. Y esto vamos a tener que luchar contra ello. Hombre, pues lo va a protagonizar, ¿no?, un personaje absolutamente fantástico del siglo XVIII, que tiene un apellido muy conocido, Darwin, ¿no?, pero que no se llamaba Charles, sino Erasmus. Erasmus Darwin fue el abuelo de Charles Darwin, por parte de padre, por eso llevan el mismo apellido. Fue un personaje de la Ilustración inglesa que vivió a lo largo del siglo XVIII, vivió bastante. Fue médico, también, como Steno, y fue un personaje también apasionante por su colorido, ¿no? También un personaje muy, muy diverso. Él escribió un montón de cosas sobre naturaleza. Él fue prácticamente el primero que llegó a tocar casi con la punta del dedo la teoría de la selección natural. Es decir, le faltó poquísimo, ¿no?, para formular la teoría que luego formularía su nieto, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? Pues porque primero él se ganaba la vida con la medicina, es decir, su nieto vivía de las rentas, pero él no, él tenía que ganarse la vida con la medicina, ¿no?, porque además tenía familia, además una familia muy compleja, porque tenía hijos legítimos e ilegítimos, ¿no?, primera esposa, segunda, en fin, era un hombre de una vida amorosa muy, muy interesante. También esto le da interés al personaje, y entonces él no podía dedicarse a eso al 100%, ¿no?, como lo hizo su nieto. Pero es que además, ¿no?, resulta que escribió sus obras en verso. Miles de páginas, ¿no?, sobre botánica y sobre naturaleza, escritas en verso, pero también escritas, ¿no?, que obtuvo un premio de poesía, ¿no?, del Parlamento inglés, ¿no? Es un gran desconocido, en Inglaterra no, pero en el resto de Europa sí, es un gran desconocido con el que me topé sin saber exactamente con quién me iba a topar cuando decidí escribir sobre él, ¿no?, y que a mí me parece que a los lectores les va a entusiasmar porque van a descubrir a un personaje tan interesante como Steno o más.